Entonces, el sistema endocrino junto con el sistema nervioso son los encargados, ¿no?, de coordinar todos los procesos metabólicos de nuestro organismo. Por ejemplo, el sistema nervioso regula a través de los impulsos nerviosos, motores, sensitivos, mixtos. Ya cuando empecemos a hablar sistema nervioso, ahí vamos a hablar, ¿no?, neuronas sensitivas, motoras. En cambio, el sistema endocrino regula nuestro organismo a través de unas sustancias químicas que se llaman hormonas, ¿ya? Estas hormonas se forman en las diferentes glándulas de nuestro organismo, ¿no? Y de ahí van al sistema sanguíneo, ¿no? Van a la sangre, a través de ellas viajan hasta los otros órganos a cumplir sus funciones. Por eso se llama sistema endocrino, porque no está saliendo del organismo, sino dentro del organismo, a través de la sangre, lleva a cumplir sus funciones, ¿ya? A través de la sangre. Entonces, ¿cuáles son esas glándulas? Esas glándulas endocrinas son el hipotálamo, ¿ya? La hipófisis, ¿no? Siguiendo, después van a pensar ustedes en el cuello que tengo, la glándula tiroides. Muy bien, sigo bajando. En el abdomen que tengo. En el abdomen tengo la glándula suprarrenal. También tengo el páncreas, ¿ya? Y sigo bajando. Los hombrecitos tienen los testículos. Las mujercitas tenemos los ovarios, ¿ya? Esas son las glándulas endocrinas de las cuales nos vamos a ocupar hoy. Bien, entonces vamos a empezar hablándoles del hipotálamo, ¿ya? Entonces, ahora como no es ¿cuál es para volver a establecer? Sí, ya. Entonces, esta señorita María Rosa Cristín va a ser la última en ingresar porque es las 8:45. Ya a partir de ahora díganles que ya no pueden ingresar, que ya pueden estudiar en su librito el sistema endocrino. Bien, entonces el sistema, primero vamos a hablar del hipotálamo. El hipotálamo, ¿ya?, es una estructura nerviosa que está ubicada en la base del diencéfalo. Cuando yo les hable de sistema nervioso, les voy a decir, si hacemos un corte, ¿ya?, sagital en el cerebro, ¿no?, vamos a ver esta imagen de un corte sagital que pase por la estructura sagital que es dividida en un lado derecho e izquierdo, ¿ya? Entonces, aquí dentro del cerebro, primero vamos a encontrar el cerebro propiamente dicho, luego vamos a encontrar el diencéfalo, ¿ya? Este que ven de verdecito es el diencéfalo, ¿ya? También les voy a hablar del tronco cerebral, también les voy a hablar del cerebelo, pero en este momento nos interesa el diencéfalo. ¿Qué encontramos en el diencéfalo? Vamos a ver que está formado por núcleos grises, entre ellos tenemos el tálamo, ¿ya? Aquí tenemos, este es el hipotálamo, lo que tenemos que hablar ahorita. Por favor, fíjense, porque si no prestan atención no van a entender y se van a perder. Aquí está el hipotálamo, ¿ya? Y debajito está la glándula endocrina hipófisis. Entonces, este hipotálamo que ven aquí se encuentra en la base del cerebro, ¿no? Y además, este hipotálamo es la conexión integradora más importante entre el sistema endocrino, ¿no?, y el sistema nervioso, ¿ya? El hipotálamo produce hormonas en regiones conocidas como núcleos, ¿no? El hipotálamo produce hormonas, donde en sus regiones que se llaman núcleos, ¿ya? En esta imagen, miren ustedes, ahí está, este es el diencéfalo, aquí está el tálamo, ¿ya? El tálamo, aquí está el hipotálamo, ¿no? Esta es la glándula pituitaria. Pituitaria, pero también se llama hipófisis, glándula pituitaria o hipófisis, ¿ya? Y aquí está el tronco cerebral. Entonces,
si nosotros, ¿cómo encontramos al hipotálamo? Haciendo un corte sagital en el cerebro, vamos a encontrar en medio del cerebro el diencéfalo. Y en la base del diencéfalo está el hipotálamo, ¿no? Que es la parte más importante que integra tanto el sistema nervioso con el sistema endocrino. Entonces, cuáles son esos núcleos del hipotálamo que producen las hormonas, ¿no? Esos núcleos son el núcleo supraóptico, el núcleo paraventricular, el núcleo preóptico, el núcleo dorsomedial y el núcleo ventromedial. Esto no está en su textito, no se preocupen, no les voy a preguntar, pero por cultura general, para que comprendan, les tengo que explicar así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el núcleo supraóptico del hipotálamo, ¿ya? Se produce esta hormona que se llama antidiurética. Y ya les he hablado mucho de esta hormona, que también se llama vasopresina, que se produce en la neurohipófisis y de aquí va hacia la sangre, ¿ya? También en el núcleo paraventricular se produce otra hormona que se llama la oxitocina, ya que también va a la neurohipófisis. La neurohipófisis es una parte de la glándula hipófisis, ¿no? Y de ahí pasa a la sangre. También en estos tres núcleos, preóptico, dorsomedial y ventromedial, se forman hormonas liberadoras e inhibidoras que controlan la adenohipófisis, ¿ya? Entonces, el hipotálamo, ¿ya? Lo que les estoy hablando en este momento es del hipotálamo, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Y el hipotálamo tiene núcleos que producen estas hormonas. Muy bien. Entonces, ahora les voy a hablar de la hipófisis, ¿ya? La hipófisis, bien, como ya les he dicho, está unida al hipotálamo, ¿no? Aquí está el hipotálamo, aquí está la hipófisis. A través del infundíbulo, este es el infundíbulo, como un cuello, ¿ya? El infundíbulo. Esta hipófisis, o también llamada glándula pituitaria, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la base del cerebro, ¿ya? Y está en la sila turca, que se encuentra en la cara superior del hueso esfenoides, ¿no? Y está sujetada con 4 apófisis que se llaman apófisis clinoides. Está sujetada a la hipófisis, ¿ya? Está en un hueso que se llama esfenoides. La hipófisis presenta 2 lóbulos, un lóbulo anterior que se llama adenohipófisis y otro lóbulo posterior que se llama neurohipófisis. En su librito también nos habla de una parte de un lóbulo intermedio, que es el lóbulo, en este caso es la parte intermedia, que en su textito está como el lóbulo intermedio, ¿no? Aquí miren, esta es la hipófisis. Con sus 2 lóbulos, un lóbulo, la adenohipófisis y la neurohipófisis, ¿ya? Aquí, entonces, en la neurohipófisis va a ser reservorio de 2 hormonas. ¿Cuáles hemos dicho? La vasopresina o antidiurética y la oxitocina, ¿ya? Y la adenohipófisis, ¿no? Se va a formar por orden del hipotálamo, ¿no? El hipotálamo va a permitir que la adenohipófisis libere varias hormonas, por ejemplo, la hormona del crecimiento, la somatotropina, la hormona tirotropina, la hormona gonadotropina, la adrenocorticotropina y la prolactina, ¿ya? Esas hormonas van a ser liberadas por la adenohipófisis, ¿ya? Esa es la hipófisis. Bien, entonces, bien, entonces aquí, miren ustedes, hacemos un corte, ¿ya? Para los que no han entendido, vamos a repetir. Estos son los hemisferios cerebrales. Aquí tenemos el diencéfalo, aquí tenemos el tálamo, el epitálamo y el hipotálamo. Miren ustedes, esta parte es el hipotálamo que está unida
¿no? Con la hipófisis, ¿no? El hipotálamo es la porción integradora entre los dos sistemas que regulan nuestro organismo. ¿Cuáles son? El sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿ya? La glándula hipófisis es una glándula endocrina, ¿no? Que está ubicada en la silla turca, en la base superior del hueso esfenoides, sujetada con 4 apófisis que son las apófisis clinoides. Bien, miren ustedes aquí, miren ustedes cómo se une el hipotálamo con la hipófisis. Miren ustedes, aquí está el lóbulo anterior de la hipófisis, el lóbulo posterior. ¿Qué se llama el lóbulo anterior? Adenohipófisis. Anterior, adenohipófisis. Posterior, neurohipófisis. Y miren ustedes cómo se une. Primero está la arteria hipotalámica. Aquí vamos a ver la vena portal, la arteria hipofisiaria. Aquí tenemos las células secretoras, ¿no? Y las neuronas que van a unir tanto el hipotálamo con la hipófisis. Bien, miren ustedes cómo se une. Este es el hipotálamo. Estas son las células neurosecretoras que están formando un tallo de neuronas. Miren ustedes, este es el cuerpo de las neuronas con sus dendritas. Aquí tenemos los axones de las dendritas. Este es el lóbulo anterior que se llama adenohipófisis. Este es el lóbulo posterior que se llama neurohipófisis. En el lóbulo posterior, ¿qué hormonas se depositan? La oxitocina y la vasopresina. ¿Dónde se forman? Es en el hipotálamo, pero se depositan en el lóbulo posterior. Aquí, en el lóbulo anterior, el hipotálamo va a permitir que el lóbulo anterior de la hipófisis libere 5 hormonas importantes que son la adrenocorticotropina, la corticotropina, la tirotropina, la gonadotropina y la prolactina. Ya son las 5 hormonas que van a ir a otros órganos efectores, como vamos a ver más adelante. Bien, entonces aquí, miren ustedes. Aquí tenemos, miren, esta es la adenohipófisis, todas estas hormonas que les he hablado. Entonces, por ejemplo, miren, la adrenocorticotropina que se forma en el lóbulo anterior de la hipófisis va a ir a un órgano efector. ¿Cuál es el órgano efector de la adrenocorticotropina? La glándula suprarrenal. Y esta adrenocorticotropina va a hacer que esta glándula suprarrenal produzca la aldosterona, el cortisol y la adrenalina. ¿Ya? Otra hormona, la hormona tirotropina, ¿no? Esta hormona tirotropina va a ir ¿a dónde? ¿A qué órgano efector? La glándula tiroides. ¿Y qué va a hacer? Que la glándula tiroides produzca 2 hormonas, 3, la T3 y la T4, ¿ya? La tiroxina, la tirotropina y la calcitonina. Luego tenemos también tenemos la gonadotrofina. La gonadotrofina también va a producir la hormona folículo estimulante y la luteinizante. Y estas hormonas en la época de la pubertad, ¿no? El doctor ya les ha debido explicar un poquito sobre esto. En la época de la pubertad, en las mujercitas va a ir a los ovarios y va a hacer que los ovarios produzcan 2 hormonas. ¿Cuáles son esas? ¿Alguien sabe? ¿Estrógenos? Estrógeno y progesterona. Perfecto, las felicito, muy bien. Estrógenos y progesterona. Y en los testículos, ¿qué hormona hará esta folículo estimulante que produzca en la época de la pubertad? ¿Testosterona? ¿Testosterona? Muy bien, la testosterona. Y estas hormonas van a hacer que aparezcan las características sexuales de los varones, ¿no es cierto? Y de las mujercitas en la época de la pubertad.
También la hormona, otra hormona que se produce en el lóbulo anterior de la hipófisis es la somatotropina. Esta somatotropina va a actuar sobre los huesos, sobre los músculos, y entonces va a hacer que aumentemos de tamaño. El déficit de esta hormona somatotropina, también se llama hormona del crecimiento, hace que se produzca el enanismo. Y el exceso de esta hormona hace que se produzca el gigantismo, la acromegalia, ¿no? Entonces, esta hormona tiene que estar regulada para que tengamos una estatura dentro de los límites normales, ¿ya? Sí. ¿Me puede aceptar en otro? Voy a entrar a otra cuenta, Licen. Es que se va a acabar el celular, voy a entrar con mi computadora, por favor. Ya. No me van a interrumpir, más que anótense sus preguntitas para el final, porque si no me hacen olvidar, ¿ya? Bien, entonces vamos a, aquí estábamos, nos falta la última, la hormona prolactina. Esta hormona prolactina va a actuar en la glándula mamaria. A ver, alguien está con su, la voy a eliminar. Al principio, mamarias, en la época que la madre va a lactar a su bebé, va a producir leche, ¿no? Y entonces, ¿qué hormonas tenemos en la neurohipófisis? En la neurohipófisis tenemos la vasopresina y la oxitocina. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la vasopresina y de la hormona antidiurética que actúa en los túbulos contorneados distales, que hacen que disminuya la orina? Por ejemplo, si ustedes han comido algo salado, ¿ya? Y entonces no han tomado líquido, entonces el organismo no se puede quedar sin líquido, entonces hace que orinemos poquito. Ahí es donde actúa la antidiurética, ¿no? O vasopresina, ¿ya? Ahí es donde actúa, retiene líquido para nuestro organismo. Y la oxitocina, cuando ya la mamá embarazada está al 8º, 9º mes de embarazo, entonces ahí actúa la oxitocina, produce las contracciones del útero para que se produzca el embarazo. Por ejemplo, si una mamá ya está por el 10º mes de embarazo y no se producen las contracciones uterinas, va al hospital y los médicos, las obstetras, le ponen una ampolla de oxitocina. Entonces despierta la contracción del músculo liso del útero. Y entonces se inicia el trabajo de parto, ¿ya? Muy bien. Entonces, han entendido el lóbulo anterior de la adenohipófisis y la neurohipófisis, pero siempre por orden del hipotálamo. El hipotálamo les tiene que permitir que liberen estas hormonas para que vayan a los órganos efectores. Bien, y miren, aquí otra vez para que no se olviden, lóbulo posterior, neurohipófisis, oxitocina. La oxitocina va a actuar en el útero grávido y también va a actuar en el músculo liso de la glándula mamaria para que la glándula mamaria expulse la leche. La prolactina es para que secrete la leche. Este es para que expulse la leche. El antidiurético va a actuar en el túbulo contorneado distal del sistema renal, ¿no? Y aquí tenemos las hormonas liberadoras. El hipotálamo permite a la adenohipófisis que produzca la prolactina, gonadotropina, la tirotropina, adrenocorticotropina, somatotropina. Esas son 1, 2, 3, 4, 5 hormonas liberadoras. Bien, entonces aquí, ¿qué es para mostrarles? Esto es para mostrarles, ¿no? El doctor les ha debido mostrar, esta es cómo actúa la hormona folículo estimulante en los ovarios cuando la niñita ha llegado a la pubertad, ¿no es cierto? Hacen que estos folículos primarios se maduren, se vuelvan en folículo primario, folículo secundario, el folículo maduro de Graf, que va a reventar el día 14 y sale el óvulo, se produce la ovulación y luego se va a convertir en un cuerpo albicans, ¿no? Primero el cuerpo amarillo, el cuerpo lúteo y luego se queda una cicatriz, el cuerpo albicans. Gracias a que esta hormona folículo estimulante
¿no? Y la luteinizante van a hacer que el ovario produzca la progesterona y los estrógenos. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de las glándulas suprarrenales, ¿ya? Las glándulas suprarrenales, si bien están encima del riñón, ¿no? Nada tienen que ver con el sistema renal. Las glándulas suprarrenales, ¿no? Pertenecen al aparato, al sistema endocrino. Si nosotros hacemos un corte en las glándulas suprarrenales, vamos a ver que vamos a encontrar una corteza y una médula, ¿no? En la médula se va a producir la adrenalina. La adrenalina, acuérdense que es un mediador químico. La adrenalina es el mediador químico del sistema simpático, donde la adrenalina es la hormona del estrés, ¿no es cierto? Cuando uno está nerviosa, cuando tiene un susto, entonces nuestra adrenalina aumenta. La adrenalina produce taquicardia. La adrenalina aumenta la glucosa, aumenta en sangre, aumenta la glucemia, ¿ya? Y en la corteza vamos a tener los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Los glucocorticoides son el cortisol, la corticosterona. El cortisol nos aumenta energía, aumenta en el metabolismo del colesterol, ¿no? Y la aldosterona regula el sodio y el potasio en sangre, ¿ya? La adrenalina, ustedes que se produce, ¿dónde se produce la adrenalina? En la médula de la glándula suprarrenal. Aumenta la hormona del estrés, la hormona del miedo, aumenta la presión arterial, aumenta la actividad del corazón, actúa en la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos, ¿no? También la voy a eliminar a Ana Paula Caguana Calle. Le van a decir que no va a entrar por 3 clases. Díganle ahorita, está eliminada. Muy bien, entonces estábamos hablando de la corteza, de la glándula suprarrenal, de la corteza y de la médula, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hablar ahora del cortisol y el cortisol, ya saben que es una hormona que nos da energía. Por ejemplo, cuando una persona está con dolor articular, de caída, nos pone un corticoide y aumenta el metabolismo, nos da más apetito, tenemos más energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero ir a una fiestita y quiero bailar toda la noche sin cansarme, me puedo poner una ampollita de corticoide, entonces me da energía, o si quiero hacer un ejercicio, ¿no? Bien, esa es la glándula suprarrenal. Aquí, todos estos cuadritos, ¿ya? Que tenemos están en su textito. Son un resumen. Por ejemplo, aquí está de la glándula suprarrenal, la médula, la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, la aldosterona, todo lo que les he dicho. Bien, ahora vamos a hablar de la tiroides y de la paratiroides, ¿ya? La glándula tiroides es un órgano que está ubicado en el cuello, ¿no? Pueden ver, aquí tiene 2 lóbulos, ¿no? Y esta glándula tiroides está unida por el istmo, ¿ya? Esta glándula tiroides tiene la forma de una mariposa, como pueden ver, y más o menos pesa 20 a 25 gramos, ¿no? Esta glándula tiroides, gracias a la hormona tirotropina, va a producir la T3 y la T4, ¿ya? La T3 y la T4 son hormonas tan importantes que aumentan el consumo de oxígeno, aumentan la actividad metabólica, aumentan el crecimiento de los tejidos, influye en el metabolismo de los hidratos de carbono y también influye en el metabolismo de los lípidos. Aumentan también el metabolismo de las proteínas. Imagínense, por eso es que cuando hay
Hay personas que tienen exceso de hormonas de la T3 y la T4 y se llama hipertiroidismo. Hay personas que tienen menos, tienen hipotiroidismo. ¿Ya? Los hipertiroideos son esas personas que son delgadas, son hiperkinéticos. En cambio, los hipotiroideos ¿cómo les diría? Son lentos, son de estatura baja y además tienen problemas que sin comer mucho se engordan, ¿no? Por eso dicen, ay, aumenta de peso, tengo hipotiroidismo. Entonces tienen que tomar hormonas, tienen que regular sus hormonas, la T3 y la T4, ¿ya? También la tiroides produce una hormona que se llama calcitonina, que disminuye el calcio en sangre. Pero ¿cómo disminuye el calcio en sangre? Porque el calcio está depositado en nuestros huesos, ¿ya? En los huesos. Entonces, para que no tengamos debilidad en nuestros huesos, para que no tengamos una osteoporosis precoz, entonces esta hormona calcitonina disminuye, evita que el calcio salga de los huesos hacia la sangre, ¿no? Disminuye los niveles de calcio en sangre, esta hormona. También aquí vamos a hablar de las glándulas paratiroideas. Estas glándulas paratiroideas son como botones, ¿no? Si vemos de frente no se nota mucho, pero si damos la vuelta a la glándula tiroides, vamos a hacer así. Vamos a ver como 4 botones y se llaman las glándulas paratiroideas. Estas glándulas paratiroideas pueden ser a veces 3, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿quién ya también ha abierto su micrófono? Ya. Bien, entonces, estas glándulas paratiroideas, ¿qué hormona producen las glándulas paratiroideas? Producen la hormona, la paratormona, ¿ya? Estas glándulas paratiroideas producen las hormonas paratiroideas, que estas más bien regulan los niveles sanguíneos de calcio y de fósforo. Al contrario de la calcitonina, de esta hormona, aquí esta es la paratormona, aumenta los niveles de calcio en la sangre. Esa es la función. Bien, este es el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Entonces, el hipotálamo, como es el rector, le ordena a la hipófisis que la hormona que produzca esta hormona, la tirotropina. Esta tirotropina es una hormona liberadora que a través de la sangre va a ir a la glándula tiroides y va a hacer que la glándula tiroides produzca la hormona, la T3 y la T4 y la calcitonina, ¿no? Que disminuye el calcio en sangre. Este es todo el resumen, ¿no? Hipertiroidismo, hipotiroidismo. Bien, entonces aquí, otra vez para que comprendan bien, a través de esto, miren, les voy a explicar de nuevo, las glándulas tiroides, ¿no? Aquí está la glándula paratiroides, aquí, estas son las glándulas paratiroides. Si vemos de frente, la glándula tiroides con sus dos lóbulos que pesa más o menos 20 gramos, se encuentra en la parte anterior del cuello. Para que se produzca la hormona T3, T4, tiene que haber el yodo. Acuérdense que en lugares donde endémicos hay gente que tiene el bocio. ¿Por qué? Porque no consumían yodo. Entonces, a partir de ahí, todo el tiempo que compramos sal yodada para que la tiroides, ¿no?, tenga nomás su tamaño normal y no se produzca el bocio. Bien, entonces aquí tenemos la glándula tiroides. Miren ustedes, si damos la vuelta, la glándula tiroides, si damos la vuelta, vamos a encontrar las glándulas paratiroideas. Ahí tenemos en la glándula tiroides, histológicamente, tenemos los folículos. Esto no está en su textito, pero por cultura les tengo que enseñar. ¿No? Aquí tenemos los folículos y las células parafoliculares. Los folículos van a producir la T3 y la T4, que ya saben que estimulan el oxígeno, estimulan el crecimiento,
influyen en el metabolismo de los lípidos, de las proteínas, ¿no es cierto? Entonces, y gracias a eso estimula el crecimiento y el desarrollo acelerado del metabolismo, la T3 y la T4. Y la calcitonina, como les he dicho, disminuye el calcio en la sangre, ¿no? Y también la fosfatina. En cambio, la glándula paratiroides son estos 4 botoncitos, ¿ya? Que están ubicados en la cara posterior de la tiroides y más o menos pesan 40 miligramos. Son de aspecto, dice, ovoide, lisas y blancas, ¿no? ¿Qué hormona produce las glándulas paratiroides? La paratormona, ¿no ve? Entonces, esta paratormona, ¿cierto? Que es al contrario, aumentan los niveles de calcio en la sangre, ¿ya? La paratormona, aquí está, aumenta la calcemia y disminuye la fosfatina. Listo, nada más, ¿ve? Eso es para que comprendan lo que ya les he dicho. Bien, el páncreas. Del páncreas ustedes ya me pueden hablar, porque el páncreas hemos hablado mucho en el aparato digestivo. ¿Qué hemos dicho del páncreas? El páncreas hemos dicho que es una glándula endocrina y exócrina, ¿ya? ¿Quién me puede decir por qué se llama exócrina? ¿Alguien se acuerda? Por favor. ¿Nadie? Le han dado examen parcial. Natalia, ¿no se acuerda usted, Natalia Vargas? Ya. Doctora, es endocrina porque libera una serie de hormonas. Ya. ¿Y exócrina? Porque libera enzimas que participan en el sistema digestivo. Bien, el jugo pancreático que contiene enzimas. Muy bien. Tienen que ir estudiando, ¿ya? Por favor. Entonces, bien. Entonces el páncreas, ¿no? Acuérdense que se encuentra en el arco, ¿no? En el arco duodenal, ¿no? En este. Y acuérdense que presenta una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿no? El páncreas es una glándula endocrina y exócrina. Endocrina porque produce en las células beta la insulina, en las células gamma produce el glucagón y en las células alfa la somatostatina, ¿no? También es exócrina porque produce el jugo pancreático. A través de este conducto pancreático va a llevar enzimas pancreáticas para la digestión de los alimentos, ¿no? ¿Dónde va a desembocar? En la ampolla de váter junto con el colédoco, ¿no? Y por eso se llama exócrino. En este momento solamente nos interesa solamente la parte endocrina, ¿no? Miren ustedes, estas son las células productoras del jugo pancreático y estas células de Langerhans que producen las hormonas, la insulina y el glucagón y la somatostatina. La insulina, ¿qué función tiene la insulina? ¿Quién me puede decir, por favor? Regular la glucosa en sangre, doctora. Muy bien, los chicos me parece que son los más estudiosos. Bien, entonces vamos a ver que la insulina regula la glucosa en sangre, ¿no? Cuando falla la insulina, tenemos una enfermedad que ustedes ya la conocen. ¿Cuál será esa enfermedad? Diabetes. Muy bien, la diabetes, ¿no? Hoy en día tenemos mucho paciente diabético. En la consulta nosotros tenemos cada día un 20% de pacientes nuevos diabéticos. Ustedes saben que la diabetes afecta mucho a los ojos, ¿no? La primera causa de ceguera en nuestro medio es el glaucoma y la segunda causa de ceguera es la retinopatía diabética. Entonces, cuando falla el páncreas al producir la insulina, se produce esta enfermedad que afecta a todo el sistema orgánico, ¿ya? Y entonces esta insulina también actúa sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, actúa también sobre el metabolismo de las proteínas y de las grasas, ¿ya? Por otro lado, el glucagón, ¿no? Disminuye el azúcar en
en la sangre, ¿no? El glucagón favorece la degradación de la glucosa en glucógeno y libera glucosa de la sangre. Y por último tenemos la somatostatina, ¿no? También tenemos la somatostatina que actúa liberando a las dos hormonas anteriores. Muy bien, aquí tenemos, también tenemos que hablarles de otros órganos que producen hormonas en nuestro organismo. ¿Cuáles son esos órganos? Por ejemplo, tenemos los ovarios, los ovarios que producen los estrógenos y la progesterona, ¿no? Los estrógenos producen la ovogénesis para madurar el óvulo hasta que se produzca la ovulación. La progesterona, su nombre indica, la función es proteger, ¿ya?, al huevo cigoto en caso de embarazo, ¿no? Esa es la función de la progesterona. Y si no ha habido embarazo, no, más bien hace que aumente el endometrio, ¿no? En la segunda parte del ciclo menstrual, hace que aumente el endometrio para que se produzca el nuevo ciclo menstrual, ¿ya? También tenemos en los testículos, tenemos la testosterona, que se produce ¿dónde se produce la testosterona? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe? En los testículos, en los túbulos seminíferos, en las células de Sertoli. Ya, esa es la respuesta, ¿ya? Entonces tienen que ir estudiando porque ya se nos viene el segundo parcial, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver que ahí se produce la testosterona. La testosterona, ¿qué hace? Hace también que se produzca, que madure el espermatozoide, ¿no ven? La espermatogénesis. De un espermatocito primario viene un espermatocito secundario, viene un espermatozoide maduro, ¿no? El resultado son 4 espermatozoides maduros con la mitad de los cromosomas. Bien, entonces gracias a la testosterona. También la testosterona produce las características sexuales secundarias en los varones en la época de la pubertad. También tenemos la placenta, ¿no? La placenta, una vez que se forma el huevo cigoto, cuando se unen el óvulo y el espermatozoide, se forma la placenta. Y como todavía en esa época no hay las glándulas endocrinas, entonces la placenta cumple el papel de órgano endocrino. Entonces produce progesterona, produce estrógenos, produce la somatotropina coriónica, ¿no? Y también que da las características de la hormona del crecimiento, ¿no? Antes, el primer examen que se hacía para detectar si una persona era embarazada, en la orina se detectaba esta somatotropina coriónica. Hoy en día ya primero se hace la ecografía, ¿no? También, pero antes lo primero que se detectaba era la somatotropina coriónica que producía la placenta y se eliminaba a través de la orina, ¿no? Y por último también el útero durante el embarazo produce 2 hormonas, la prolactina, ¿no? Y la relaxina, ¿no? La relaxina hace que el útero se pueda relajar completamente en el momento del parto. Aquí tenemos la placenta, el cordón umbilical. Bien, entonces también tenemos otros órganos que cumplen, que producen hormonas. ¿Quién me puede decir qué otros órganos producen hormonas? ¿Alguien se acuerda? Los riñones. ¿No ve qué hormona producen los riñones? ¿Quién sabe? La renina y la eritropoyetina. Muy bien, perfecto. La renina y la eritropoyetina, ¿no es cierto? La renina que actúa, acuérdense que renina
sale al torrente sanguíneo, donde es el aparato yuxtaglomerular, y ahí donde va la sangre, convierte el angiotensinógeno 1 en angiotensinógeno 2, y esto produce la hormona antidiurética, aumenta la presión arterial, retiene el sodio, el potasio, etc. ¿Ya? Entonces, esa es la renina. Y la eritropoyetina, que va y actúa en los huesos largos para que se produzcan los elementos formes de la sangre, ¿no? Luego, en el aparato digestivo, ¿qué hormonas tenemos? La gastrina, ¿no? Que hace que se produzca el ácido clorhídrico, la secretina y la colecistoquinina, que hace que la bilis entre a digerir los alimentos grasos. Bien, ahora bien, regulación. Bueno, esta regulación no está ya en su textito, pero por cultura les tengo que explicar cómo se regula la formación de las hormonas, cómo se regula, ¿no? Por ejemplo, hay una regulación que se llama el feedback, ¿ya? Por decirles la hormona, cualquier hormona, la tirotropina. Entonces dice, ¿no? La tirotropina. ¿Cuál es el rector del sistema endocrino? El hipotálamo. El hipotálamo lo ordena, ¿no? A la adenohipófisis, ¿no? Le permite que mande la tirotropina hacia la tiroides. La tiroides produce T3 y T4, ¿ya? Pero cuando ya hay exceso, ¿no? Exceso de T3 y T4, la tiroides le dice, oye, le dice a la hipófisis, ¿no? A la adenohipófisis, oye, ya tengo mucho, por favor, ya no me mande más. Y entonces, ese es un feedback negativo, señora, ¿ya? Pero si no, también puede mandar la orden hasta el hipotálamo. Le dice, no, por favor, ya no manden la tirotropina porque ya tengo exceso. O sea, la presencia de exceso de hormona de tirotropina frena a estas hormonas liberadoras tanto de la hipófisis como del hipotálamo, ¿ya? Ese es el feedback negativo. Esa es la regulación que se produce entre el sistema endocrino, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Aumenta la tiroxina, que aumenta el metabolismo celular. Cuando ya hay mucha, entonces manda negativa, le dice, ya no me mande. La hipófisis le dice al hipotálamo, o si no, la tiroides puede mandar, digamos, decir, nivel alto de tiroxina que es captado por el hipotálamo y por la hipófisis. Entonces ya frenan estas hormonas liberadoras. Ya no le permite el hipotálamo a la hipófisis que produzca esa hormona. Lo mismo pasa con los estrógenos, con todos los órganos efectores, ¿ya? Ese es el feedback negativo. Así se regula las hormonas. Y miren, esta última diapositiva es para darles un resumen de todo lo que les he hablado. El sistema endocrino está muy resumido en su textito. Solo tienen que saber ustedes qué glándulas producen, qué hormonas producen y cuál es la acción de todas estas hormonas, ¿no? Aquí tenemos la adenohipófisis, la neurohipófisis con su hormona antidiurética, absorción del agua, la ocitocina que va hacia el útero, ¿no? Miren ustedes, la ocitocina que también actúa en el músculo liso de la glándula mamaria para que haya contracción y haya expulsión de la leche. Aquí tenemos la adenohipófisis con la adrenocorticotropina, la tirotropina, la folículo estimulante, la luteinizante, la prolactina. Miren ustedes, ¿ven? Todo es esto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a dejar de compartir y si